vuela el gavilán por tu sabiduría y se extiende hacia el sur sus alas, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Una vez más, yo quiero más. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. La semana pasada repasamos, espero que hayan visto la predicación de la semana pasada. Si no la viste, tache, vela,
De hecho, las dos anteriores habría que haberlas visto para tener el contexto de lo que vamos a ver hoy. Sí es importante que sigas las predicaciones cada semana, porque aunque no nos congreguemos físicamente, se sube una prédica, se graba una prédica y tienen una secuencia y una continuidad. Entonces, la semana pasada repasamos la necesidad que tenemos todos los seres humanos de dejar el pasado. ¿Quién sí la vio? ¿Quién sí la oyó? Bueno, para ustedes 3 o 4. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de desanclarnos del pasado, de soltar el pasado. Te recomiendo ampliamente que si no la has visto la veas, ¿no? De soltar el pasado, de cerrar ciclos y de enfocarnos en el futuro. Este proceso, esta dinámica tiene cualquier cantidad de beneficios. De soltar, desanclarnos del pasado y enfocarnos en el futuro. Tiene cualquier cantidad de beneficios mentales, emocionales y espirituales. Pero más que en el futuro, en un sentido general, digámosle así, esta escritura que usamos la semana pasada nos dice que nos debemos enfocar en el futuro que nos espera a nosotros como hijos de Dios, como resultado de haber atendido al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sí se acuerdan de este tema? Ahorita vamos a repasar ese versículo, pero nosotros hemos atendido al llamado que Dios nos ha hecho y al haber atendido a este llamado nos espera un futuro diferente, un futuro increíble, maravilloso. El hecho es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado y bueno, también ya hemos dicho muchas veces que toda la vida espiritual y todo comienza con el llamado de Dios. No lo busques, pero Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me responde, ahí se inicia la cosa. Todo empieza con el llamado de Dios. Todo empieza con el momento cuando el Señor Jesucristo nos llama. Por eso insistimos tanto en que esa es la piedra angular y esa es la base de la conversión y de toda la transformación que viene después. El responder a este llamado de Dios. Todos nosotros debemos poder ubicar ese momento único en el que el Señor nos llamó. De haber oído su voz y haber percibido esta sensación de: el Señor me llama, quiere mi vida y me pide que me arrepienta, que le entregue mi vida, que me convierta. Todos debemos haber pasado por ahí y todos debemos tener claro ese momento. No existe tal cosa como que la salvación y la conversión es un proceso que dura 20 años. Eso es falso. Es un momento en el que oyes la voz del Señor y dices: lo necesito. Sí, Señor, te necesito. Y el Señor nos habla de su amor y nos dice: morí por ti, entregué mi vida, mi sangre por ti para rescatarte. Dame tu vida. Y en ese momento, es un momento, nos entregamos, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en su obra en la cruz y volvemos a nacer. Y entonces viene el Espíritu de Jesucristo a nuestra vida y experimentamos esta regeneración espiritual y esta transformación impresionante. ¿Sí estamos? Si no lo has pasado, te recomiendo ampliamente que lo consideres, porque esa es la piedra angular. De ahí empieza todo. Todo comienza y se basa en el llamado de Dios, pero no nada más en el llamado a la conversión. Si tú estudias el tema en la Biblia, en el Nuevo Testamento, del llamado de Dios, tiene muchos aspectos, ¿no? Dios nos llama a distintas cosas, no nada más a la salvación, a la conversión, al arrepentimiento. También nos llama a servirle, nos llama a santificarnos, nos llama a distintas cosas, a cada quien, y es algo personal. Pero este texto que veíamos la semana pasada en Filipenses, y ahora sí búscalo por favor, capítulo 3, vamos a repasarlo rápido, nos habla de que este hecho, este llamamiento al que hemos respondido, trae consecuencias. Tú me dices, Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Pero a cuál meta? Ahí está: al premio
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Dice, una cosa hago, no dos ni tres, una cosa hago. Me olvido del pasado, me olvido de lo que queda atrás, insisto, tienes que ver la predicación de la semana pasada, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta. Este es el proceso del que estamos hablando. Es una dinámica y es vital hacer esto. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que activar y prender esta dinámica. Olvidarte del pasado, cualquiera que este sea, y extenderte hacia el futuro, prosiguiendo a la meta. Pero aquí nos dice claramente que el llamamiento de Dios es supremo. Así dice, ¿no? ¿Cómo dice? Al premio del supremo llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es supremo. Esa palabra supremo, el diccionario quiere decir, o dice que quiere decir, superior en su clase. Porque este mundo te podría hacer muchos llamados, pero el llamamiento de Dios en Cristo Jesús es superior en su clase. También quiere decir último y más importante. No hay un llamamiento en la vida del ser humano más importante que el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos? Pero dice que la meta es el premio de ese llamamiento supremo, de ese llamamiento importantísimo y superior. El premio es la meta, el premio. Wow. Eso quiere decir que los que hemos atendido al llamamiento de Dios recibiremos un premio. Y eso nos hace recordar este pasaje de Hebreos 11 que quiero que busques. Hebreos 11, 24. Premio, recompensa, galardón, también lo llama la Biblia. Tú me dices, Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y hasta ahí la historia está fantástica, pero ¿por qué? ¿Por qué hizo eso Moisés? Porque tenía puesta la mirada en el premio, en el galardón, en la recompensa. Es decir, que debemos poner nuestra mirada en el galardón. Es decir, en lo que vamos a recibir cuando nos encontremos con el Señor. En lo que vamos a recibir cuando nos reunamos con el Señor, por cierto, muy pronto. ¿Cierto? Muy pronto. Y entonces aquí estamos hablando de que, pues, para empezar, la vida eterna, ¿no? Y te recomiendo leer Juan capítulo 15 y 12 y 14 y todo Juan. Lee Juan, por favor, lee el Evangelio de Juan, donde constantemente el Señor Jesucristo nos está hablando de la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Ahí está hablando, vamos a recibir la vida eterna. Eso es lo que nos espera. Una vida donde no habrá muerte, dice, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado. La resurrección y un cuerpo glorificado. Uy, aleluya, me urge uno de esos. Nos urge, ¿no? 1 Corintios 15, luego lo ves, revísalo en tu casa. Ahí está hablando de este cuerpo nuevo que vamos a recibir. Un cuerpo sin debilidades, incorruptible, que no se va a romper, que no se va a gastar, que no se va a deteriorar, que no se va a morir. Un cuerpo eterno, un cuerpo perfecto. También dice la Escritura allá en Hebreos 11, tú lo lees después, que vamos a recibir una ciudad celestial, que vamos a tener acceso a una ciudad que Dios construyó. Él es el arquitecto de esta ciudad y Él es el constructor, dice. Dios se encargó de diseñar y de construir aquella ciudad en donde vamos a vivir. De hecho, el Señor Jesús menciona esto en Juan 14, tú lo ves después, que nos fue a preparar un lugar donde vamos a morar después, ¿no? Bueno, las coronas también es algo que vamos a recibir, ¿no? Santiago, Pedro, Corintios hablan de las coronas,
¿no?, que vamos a recibir. Apocalipsis las menciona también. Y yo diría, ¿quién sabe qué más vamos a recibir? Porque si buscas conmigo 2 Corintios capítulo 5, verso 10, se nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y no se nos dice qué. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que vamos a recibir, ¿quién sabe qué más? Nadie sabe porque no está descrito aquí. Esto que menciono son algunos esbozos claros, pero hay otras cosas que pudiéramos recibir como resultado del tiempo que estuvimos aquí en el cuerpo. O sea que va a haber un resultado, va a haber un galardón, va a haber premios cuando lleguemos allá. Ahora, por otro lado, también tenemos que estar conscientes que en muchas ocasiones el Señor Jesucristo, Dios, nuestro Dios, se ve en la necesidad de llamar nuestra atención para que podamos nosotros enfocarnos en lo que nos debemos enfocar. Porque muy frecuentemente perdemos el enfoque. Dejamos de poner nuestra mirada en lo que Él quiere que pongamos nuestra mirada, ¿no? Aquí en este caso dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón y ese enfoque que tenía de lo eterno, de lo que iba a pasar, de lo que iba a recibir después, le movió a despreciar los deleites temporales del pecado, dice, y tener la posibilidad de gozar de este gran nivel que él podía gozar y al que podía acceder como hijo de la hija de Faraón, es decir, como sobrino del Faraón. Imagínate qué nivel. Las influencias que no debe haber tenido los sobrinos de Faraón. Digo, hoy lo vemos, sigue pasando eso en los gobiernos del mundo, ¿no? Pero él dice, tuvo eso en menos, no le interesó. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en lo que se viene después. Es decir, que a veces Dios necesita hacer cosas en nuestra vida para reenfocarnos. Y Él, para lograrlo, utiliza sus propios métodos y sus formas. Y esto es algo que quiero que veas esta tarde ya. Como antecedente, quiero plantearte lo siguiente. Debemos recordar que al pueblo de Dios se le dio el privilegio en el pasado de experimentar y disfrutar de la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerdan? Y todo esto está escrito en el Antiguo Testamento y fue a través de primero un tabernáculo de tienda, de telas, y luego de un edificio, de un templo, de una construcción. ¿Y qué tenía el pueblo de Dios ahí? La garantía de la presencia de Dios. Podían, entrando a ese lugar, disfrutar y gozar de la presencia de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo verías tú que tuviéramos un lugar físico aquí en Guadalajara, aquí en Zapopan, que existiera hipotéticamente un lugar físico en donde pudiéramos decir, ahí en ese cuarto, ahí en ese edificio, ahí en ese lugar, ahí está la presencia de Dios? ¿Irías? ¿Cada cuándo? ¿Qué tanto tiempo querrías estar ahí? Si tuviéramos esa garantía de entrar a la presencia de Dios, si existiera tal cosa, pues no existe así hoy. Ahorita vamos a hablar de eso, pero imagínate qué privilegio tenían los israelitas de poder construir y darle mantenimiento a esa casa, a ese lugar. Impresionante, ¿no? La casa de Dios era un lugar increíble. Era impresionante, era indescriptible. Yo digo que la casa de Dios era como una especie de portal al otro mundo. Era como una especie de portal, un lugar donde se podía hablar con Dios. Dice la Biblia incluso que Moisés hablaba a Dios cara a cara ahí en ese lugar, en el tabernáculo, no antes de que estuviera el edificio construido. Pero ese lugar es el lugar en donde se podía orar y hablar con Dios y tener la garantía de que Dios te estaba escuchando. Mira, búscalo conmigo en Isaías 56 y ponte trucha con la escritura porque vamos a ir a varios versículos, ¿sí? Ponte bien trucha. Isaías 56, 7. Tú me dices,
¿Ya? Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque en mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para el pueblo hebreo, para todas las naciones, para todos los pueblos. El plan original de Dios era que ese lugar, ese templo, esa casa fuera un lugar en donde cualquier persona del planeta Tierra pudiera llegar a orar ahí y hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Qué lugar ¿no? Y qué privilegio tener los hebreos ese lugar. Es un lugar donde se podía adorar a Dios. Ve el Salmo 5:7. Salmo capítulo 5, verso 7, por favor. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Dónde iba a entrar el salmista? En la casa de Dios. ¿Por qué? Por la abundancia de la misericordia de Dios. Y así es, ¿no? La misericordia de Dios la disfrutamos en abundancia. Dice la Escritura que es nueva cada mañana, ¿no? Pero dice: por la abundancia entraré en tu casa. ¿Y qué voy a hacer ahí adentro? Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que este lugar era el lugar en donde se podía adorar a Dios. Luego, Salmo 27, busca porque este vale la pena. Salmo 27:4. Ve este texto sí es un texto de esos que hay que disfrutarlo por mucho tiempo. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y ahí hay 2 puntos. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los domingos de 11 a 1. ¿Qué dice? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios. Estoy convencido que no existe un ser más hermoso que Dios. Ninguno. Él es la perfección de la hermosura. Y dice el salmista: yo quiero ir ahí a su casa todos los días para contemplar la hermosura del Señor. Wow. La contemplación de Dios. Te encargo ese tema. La contemplación de la hermosura del Señor. Todos los días. Quiero entrar ahí para contemplar. La contemplación es un tema importantísimo. Hoy en día hay estudios clínicos científicos que hablan de las ventajas de la contemplación y de la meditación. ¡Wow! Porque el humano ya se dio cuenta que tiene beneficios psicológicos, mentales, físicos, de salud, la meditación, la contemplación, la oración. Es increíble que el mundo lo esté diciendo, que el mundo lo esté estudiando, que estén haciendo estudios científicos, que estén analizando lo que pasa en la corteza cerebral y todas las afectaciones físicas que tiene el orar y meditar y contemplar. Me emociono. Y luego dice: y para inquirir en su templo. Esta palabra inquirir quiere decir examinar cuidadosamente. Eso quiere decir inquirir. Quiero estar ahí para contemplar la hermosura del Señor y para examinar cuidadosamente. Eso quiere decir inquirir, indagar a fondo. Salmo 29:9, ¿qué dice, mis amados? En su templo, en la parte final, todo proclama su gloria. Cuando tú entrabas a la casa de Dios,
todo lo que veías, todo lo que podías ver, proclamaba la grandeza de Dios. Eso quiere decir esa palabra gloria, la grandeza de Dios. Hay quien le pone gloria a sus hijas, ¿verdad? Iván está casado con una de ellas, ¿no? Pero no estamos hablando de esas glorias, estamos hablando de la grandeza, de la suficiencia de Dios, de la hermosura de Dios, de la perfección de Dios. En el templo de Dios todo proclama su gloria. Por eso había que entrar ahí y entonces contemplar, inquirir, examinar, revisar todo lo que podías ver, porque todo lo que podías ver, cada detalle, por mínimo que fuera, estaba ahí para presentar la grandeza de Dios, la hermosura de Dios. Wow. ¿No dirías tú un aleluya aquí? La triste historia cuenta en el registro bíblico que los hebreos se apartaron de Dios y como consecuencia de eso fueron llevados cautivos a otras naciones, fueron secuestrados, por decirlo así, o fueron cautivados y fueron llevados a otras naciones. Ustedes ya lo saben, lo han leído, son conocedores de las Escrituras, saben de lo que estamos hablando. Pero lo triste de esto es que el templo de Dios fue destruido. Qué lamentable, qué lamentable. Pero luego Dios decidió reconstruir el templo. Y ahí tenemos los libros de Nehemías y de Esdras que te recomiendo su lectura, por favor. Su estudio, su análisis para que veas toda esta historia. Y de otros profetas, más adelante de profetas que se llaman menores, Zacarías, Ageo y otros, en donde se nos habla de quienes participaron en este proceso de reconstrucción, ¿no? En aquellos días el gobernador de Judá se llamaba Zorobabel y él está involucrado ahí, y también había un Josué que era el sumo sacerdote, ¿no? Que también participó en este proceso de reconstrucción de la casa de Dios. Pero, al igual que en nuestros días, la obra y el trabajo de reconstrucción lo realizaban unos poquitos. Y el resto del pueblo, ¿qué crees que hacía? Cada quien estaba en su rollo. Dios les concede el privilegio de reconstruir la casa, este lugar increíble, impresionante. ¿Y qué crees que hacía el pueblo? Todavía no es tiempo. Luego. ¿Y mientras? No, yo tengo que reconstruir mi casa. Y tengo que adornar mi casa y tengo que estar en lo mío. Y mi vida y mi rollo y mis proyectos y yo. Y la casa de Dios abandonada. La reconstrucción ahí aventada. Esta es la historia del libro de Ageo. Te pido que busques Ageo. Cuando Dios descubrió que estaban indiferentes a la reconstrucción de la casa, Dios manda a este profeta y les escribe este libro que te recomiendo que luego lo leas completo. Son 2 capítulos, por Dios. ¿Podrías leer 2 capítulos? Léelo después, por favor, 2 capítulos. Pero en él vas a ver que Dios les hace un llamado a la reconsideración. Les dice, medita bien, revisa bien tu enfoque. Vamos a leerlo. Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vamos a decir 1 de junio, por decirlo así, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Eso decían ellos. Estoy en Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? O sea, ¿es tiempo para ti, para ustedes, de habitar en vuestras casas adornadas, artesanadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos,
meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pero ve lo que sigue, por favor. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Por ahí hay una frase que dice: no hay dinero que alcance. Ajá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa es la razón de ser de este libro de Ageo y de esta exhortación de Dios a meditar, a reconsiderar, a replantearnos. Versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios le había estado apretando las tuercas a su pueblo, porque su pueblo tenía su enfoque equivocado. Estaba cada uno enfocado en su casa, en sus cosas, en sus rollos, en sus negocios, en sus prioridades, y la casa de Dios estaba abandonada y nadie quería ir a trabajar ahí y reconstruirla. Y entonces el Señor aprieta la tuerca. Aprieta la tuerca. Ouch. Ouch. Luego duele, ¿verdad? Exactamente, mi querido André. ¿Ya ven por qué lo invitamos? Versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Más, mis amados, no puede ser más claro. No puede ser más claro. El Señor les había apretado las tuercas porque el pueblo de Dios estaba desenfocado. Por eso la sugerencia de Dios de meditar. Ve lo que dice incluso el capítulo 2 a la vuelta, versículo 15 y 18. Al 18 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde este día en adelante, lo que pasó, ya déjalo, suéltalo. De aquí en adelante, desde ahorita, medita en tu corazón. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Dios, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí, subraya, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Os herí y no os convertisteis. Te apreté la tuerca y no respondiste, no reaccionaste. Versículo 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Dios. Meditad pues en vuestro corazón. Mis amados, ¿no será que nos pasa lo mismo? Que estamos enfocados en nuestra propia vida, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras casas, en nuestras cosas, y tenemos abandonada la casa de Dios. Nosotros, al igual que el pueblo hebreo, hemos sido llamados al trabajo de la edificación de la casa de Dios. Léelo conmigo, Hebreos capítulo 3, versículo 6, por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, está hablando de que Moisés fue fiel a la casa de Dios. En toda la casa de Dios fue fiel Moisés, pero Cristo también fue fiel a toda la casa de Dios. Pero dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿la cual casa? Está en Guadalajara, allí en Avenida La Paz y... ¿No, verdad? ¿Dónde está la casa de Dios? Somos nosotros.
Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Primera de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Busca ese versículo. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos amados, la casa de Dios sigue existiendo hoy, y esa casa es la iglesia, somos nosotros. Es una iglesia viva, no es un edificio. Nosotros somos las piedras, cada uno de nosotros es una piedra. Ve lo que dice 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 y 5. 1 Pedro 2 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Exactamente, sed edificados como casa espiritual. No somos una casa física, somos piedras vivas, somos una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 4, córrele conmigo ahí porque ya el tiempo se me fue. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Puros chalanes aquí de obra. ¿Sí lo ves? Puro chalán, puro albañil, puro, ¿no? Dios mismo constituyó a los chalanes. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y para qué los vamos a perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de un trabajo de edificación, de edificar, de hacer un edificio, de construcción. Entonces estas piedras deben irse colocando y deben ir creciendo y deben ir avanzando. Me encantó este tiempo no nos pusimos de acuerdo Iván y yo, es una cosa impresionante. ¿Y eso que hiciste al principio, hermanito? Estás como loco. Es la unción de Dios, porque no platicamos. Él no sabía que yo iba a hablar de esto, y él precisamente dirigió una dinámica al principio para que dijéramos: ¿qué onda? ¿No? Y hablamos de crecer y de avanzar, y Caleb ahorita lo que nos ministraste. Pero la verdad de todo esto es que la iglesia es muy menospreciada. No tenemos ni idea de lo que la iglesia es ante los ojos del Señor. Y la iglesia es muy menospreciada desde el principio. 1 Corintios 11:22 dice: pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Los corintios menospreciaban la iglesia de Dios. ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. 1 Corintios 11:22. La propuesta es que este 2022 nos enfoquemos en atender al llamado que el Señor nos ha hecho de trabajar en la edificación de la casa de Dios. Que le demos la prioridad número 1 a traer almas a los pies de Cristo, a predicar el evangelio a otras personas, a crecer, a prepararnos, a capacitarnos, que seas un experto en la escritura, que seas un experto ganador de almas, que cuando digamos vamos a dar el curso otra vez de cómo guiar a una persona a los pies de Cristo, esté atascado el lugar. Porque todo mundo estamos en la conciencia de que estamos llamados para construir la casa de Dios, y esa construcción, esa edificación del cuerpo de Cristo es ganando a otros para Cristo. Esa es la invitación. Que en este 2022 nos enfoquemos en atender al llamado que nos hace el Señor de edificar su casa. Que no esté desierta, que esté llena, que esté poblada, porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y mientras eso pasa, que meditemos bien en nuestros caminos, que revisemos en qué nos estamos enfocando, a qué le dedicamos nuestro tiempo primariamente, a qué le dedicamos nuestra atención y nuestra aflicción y nuestro corazón primariamente, a qué le dedicamos nuestro dinero primariamente,
¿A nuestras casas adornadas y artesonadas o a la casa de Dios, la iglesia de Cristo? La propuesta es ponernos manos a la obra en lo que tenemos que hacer. Que este 2022, si es que no es el año en el que el Señor regresa y nos arrebata, que sea un año en donde nos invirtamos en la casa de Dios, donde nos enfoquemos, donde... Y mira, te dejo esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué diría esta carta de Ageo si el pueblo de Dios hubiera tenido su enfoque en la casa? ¿Qué hubiera pasado con las cosechas, con las lluvias, con todo lo que Dios tuvo que apretar? Pues no habría habido necesidad de apretar nada. Y ese es el tema. Buscar primeramente el reino de Dios, dice, y todas las demás cosas se te van a añadir. ¿Para qué enfocarnos y afligirnos por las cosas que se nos van a dar si nos enfocamos en lo que nos debemos enfocar? Que este 2022, de veras, mis amados, sea diferente. Que pongamos nuestro corazón en orden, que nuestras prioridades estén en orden. Me llama la atención que ninguno de los que dijimos aquí en nuestro propósito de año nuevo dijo la iglesia del Señor, la casa de Dios. Porque nadie estamos pensando en la iglesia. ¿No deberíamos? Es pregunta. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Permítenos, Señor, este 2022 poner nuestro enfoque en donde tú quieres. Y perdónanos. Perdónanos por no darle prioridad a tus cosas, por menospreciar tu iglesia, Señor, por menospreciar tu obra, tu labor, tu esfuerzo, tu deseo, tu anhelo de que muchos se conviertan, de que muchos experimenten la salvación, de que muchos experimenten y reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna y la promesa de la resurrección y de aquella ciudad celestial que nos espera y de aquel reino inconmovible, Señor, y de aquella eternidad que vamos a pasar contigo cuando nos llames o cuando vengas. Señor, permítenos poner nuestro enfoque allá, en esas bendiciones, en esa realidad espiritual, Señor, y que mientras tanto estemos construyendo aquí tu casa. Y que tengamos a la iglesia tuya por sagrada, por bendita, por única, por especial, por intocable. Cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva de lo que es tu iglesia, Señor, porque es tuya, no es nuestra, es tuya. Tú dijiste que tú edificarías tu iglesia. Señor, nos queda claro que es tu iglesia, no es nuestra iglesia, es tuya. Perdónanos por menospreciarla, Señor, por juzgar, por criticar a los cristianos, a los pastores que han tropezado, que han caído. Injustamente los hemos juzgado, los hemos condenado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, permítanos poner el enfoque en esta edificación, en este trabajo de edificación y contribuir y colaborar y prepararnos, capacitarnos, involucrarnos, estar allí, no faltar. Estar siempre, ser fieles, invertir nuestros recursos, Señor, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra salud, lo que sea necesario, Señor, en tu iglesia, porque es tu futura esposa. Wow. Perdónanos, Señor. Perdona tu iglesia en todo el mundo. Perdona tu iglesia, Señor, porque muchos de tus hijos menospreciamos a la iglesia. Perdónanos, Señor. Límpianos de esto, cámbianos esto, transfórmanos, Señor. Queremos arrepentirnos hoy. Queremos cambiar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la iglesia. Bendito seas. Te adoramos y oramos en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias a los que nos siguen de aquel lado de la pantalla. Que Dios les bendiga. Esperamos verles pronto aquí, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.